Bueno, muy buenas noches todos, bienvenidos a este espacio que se llama A Fin de Cuentos. Qué alegría estar de nuevo en este espacio con todos ustedes, con todos los que nos han visitado. Veo caras conocidas, otras caras que no habían venido antes. Todos bienvenidos, los que están viéndonos, las 53.000 almas que están por allá viéndonos, seguidores de todas partes del mundo. ¿Sabías que me han hablado desde Alemania a decirme que ven los espectáculos? ¿En serio? Imagínate. Desde Alemania. Amigos míos desde Alemania que dicen, no tengo nada que hacer un sábado, y se sientan a ver el espectáculo. Pero literal. Con todos los que nos están viendo, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un formato de cuentería. Esto es cuentería repertorio de Alejandra, que ya viene preparando desde hace mucho tiempo, y el repertorio mío. ¿Alguno de aquí es nuevo en la cuentería? Pues como que nunca había escuchado de cuentería. ¿Es algo nuevo para ustedes? Sí. ¿Nunca habías escuchado cuentería? Ve. ¿Y ustedes Tenemos un alma que capturar esta noche. qué creen que es la cuentería? ¿Cómo se dieron cuenta de este espacio? Ajá. Sí. La Sofía. No. Era una leyenda urbana. Pero más o menos saben cómo funciona, o es su primera vez así, estaban expectantes. Ay, no. Bueno, esa primera hagamos que sea vez. una experiencia agradable. Espero que no duela tanto. Mentiras, no. Pero es muy curioso porque esos son dos artes que se tienden a confundir. Mucha gente dice, cuentero, hágame reír. Stand-upero, cuéntame un cuento. Aquí tenemos un claro ejemplo de alguien que hace las dos cosas. Ella hace stand-up y hace cuentería. Pues aquí la cuña, cada 15, yo soy bi, pero pues en esto nada más. Okay. Cada 15 días tenemos aquí un espacio los jueves de stand-up comedy, por si de pronto también se animan a ver, hay micrófono abierto, entonces para que sepan. Pero fantástico que estén por acá explorando esas nuevas posibilidades. Esperamos que lleven una experiencia muy, muy bonita de la cuentería y que quieran seguir diciendo, no, parce, quiero ver otros cuenteros. ¿Y tú qué esperas de la cuentería? Ni idea, también. Tiene buenas referencias. Ah, Okay, bueno, eso es está importante. bien. ¿Pero de ella o Me de encanta. alguien más? De ella es la única que le vendió la idea. Que estoy aquí porque me obligaron. Pero queda cerveza y comida. Pero yo creí que me iba a responder como que ¿cómo te diste cuenta de la cuentería? Y que me dijera, me contaron. Ah, ay, qué cool, qué cool. Bueno, no, sí, más, pero esos chistes. Pero le digo que yo hago cuentería, no comedia. Bueno, no, sin más preámbulos, arranquemos con este espacio de cuentería. De una. Hay un asunto en la cuentería, es de que hay diferentes tipos de cuentos. O sea, hay cuentos largos, muy largos, incluso hay cuentos que pueden durar hasta media hora, 40 minutos. Hay otros cuentos que pueden ser menos condensados, de 15, 10 minutos, algo que le pueden llamar incluso Pilo, que es una de las plataformas de la improvisación que dura 5 minutos exactamente, y hay otros mucho más corticos, cuentos cortos. Creo que era Galeano el que decía que los cuentos cortos son como el boxeo, como el golpe, el knockout. Sí. Creo que decía era Galeano, que decía que era como el knockout porque el cuento corto es rápido. Y vamos a arrancar con esos cuentos, con esos microcuentos esta noche. Pero tenemos que hacer aclaraciones aquí. Entonces, a esto nosotros le llamamos cuentos cortos para mentes ágiles. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Ustedes tal vez escuchen el cuento y no entiendan, ¿cierto? Tal vez. Tal vez. Porque el público que tenemos esta noche es selecto, inteligente. Hay una estadística que dice que una de cada 2 personas no entiende el cuento corto. Y como usted no quiere ser esa persona, ¿cierto? Entonces, si usted ve a alguien aplaudiendo, usted se hace el que entiende y aplaude también. ¿Listo? Sí, es muy curioso porque a veces los microcuentos tienen efecto retardado, entonces muy probablemente lo entiendan mañana y se van a ver muy raros ustedes allá solos en el baño, como que, mijo, ¿usted por qué está aplaudiendo en el baño?
Sí, digamos que usted va caminando y le van a dar ganas de contárselo a alguien, ¿cierto? Entonces usted se lo cuenta a alguien y mejor dicho, el microcuento sirve para eso. Listo. Entonces, ¿qué? Empezamos. Sí, por aquí está diciendo Liliana Ruiz que saludos desde Bogotá. Liliana, ¿cómo estás? Hola, Liliana. Ah, que sí tenemos público internacional. Ay, no. Sí. Eso no Por es ahí los comentarios que ahorita internacional, las es vamos de leyendo. Bogotá, es nacional. Internacional. Porque es del mundo. Para mí todo lo que salga de mi barrio es internacional. Bueno, ¿quién quiere que arranque? ¿Aleja o yo? ¿Quién vota por Aleja? Ni modo de votar por mí, para que Bueno, fue arrasadora la situación. esa era una niña que todos los días se levantaba para ir al colegio y su hermano era quien la llevaba. Siempre hacían lo mismo. Ella se ponía el bolso, bajaba las escaleras, se encontraba con su hermano y empezaban a caminar por el parque. En el parque siempre se encontraba una mujer que tenía un dibujo en la pierna. Era un dibujo lo más de lindo, como de una bailarina. Y ella siempre lo miraba y se enamoraba de él. Listo, seguía caminando y en algún momento paraban para tomar el bus y siempre el busero del bus tenía, cierto, tenía también un dibujo en su antebrazo. Y ese dibujo era como de una virgen y a ella le gustaba un montón. Cuando se bajaba del bus y llegaba al colegio, empezaba a subir las escaleras, se sentaba siempre en su puesto y veía a la maestra que tenía como unas alas de ángel en su espalda. Y eso le parecía tan lindo. Así que esta vez ella decidió que haría algo completamente diferente que no había visto antes. Bajó las escaleras cuando salió de su colegio. La esperaba su hermano, pasaron por la calle para tomar el bus y luego del bus pasaron por ese parque donde estaba esta mujer, siempre con ese tatuaje bonito. Y cuando llegó a su casa, sacó todos los colores, se fue para el baño. Se hizo un gato y a partir de ese día esa niña nunca más se vio blanco y negro. Recuerde que tienen que aplaudir sí o sí para que no vayan a quedar mal. Todo bien. Si se demoran más de 2 segundos, sabemos que no lo entendemos, ¿me entiende? Es muy charro, sí, bueno, es muy charro que empiezan como que... Es que ahí se acabó, ¿qué pasó? Pues con cuál sigo, es que estoy aquí como seleccionando mi cuento. Un gato negro. ¿Qué significan los gatos negros? Buena suerte. Qué gente padre, estos son puros cat haters. El gato negro pasaba por allí enfrente mío en esa calle. Cuando me miró, se asustó, salió corriendo y se metió a la mitad de la calle y en ese momento pasaba un carro y... Me equivoqué de gato, era un gato blanco. La culpa era mía, porque yo estaba totalmente vestido de negro. Ellos dos eran amantes. Lo habían sido durante mucho tiempo, pero no amantes porque alguno tuviera esposa o esposo, sino porque se amaban profundamente. Y esta era la última noche, porque ella se iba a ir al otro lado del mundo. Así que la dieron toda, completamente toda, se entregaron hasta no dejar absolutamente nada. Y al final de la noche, él le rogó que por favor lo llevara con ella. Ella se paró de la cama, fue por una sierra y empezó por los pies, las piernas, los brazos y la cabeza. Todo eso lo empacó en una maleta y al otro día se fue con sus maletas para el otro lado del mundo. En el aeropuerto no la pararon, pero allá, cuando llegó a su nueva casa, abrió la maleta, sacó los pies, las piernas, el tronco, los 2 brazos y la cabeza, y desde ese día Alicia, la del País de las Maravillas, y Pinocho vivieron felices por siempre. Qué lindo.
A ver, que con esto me voy a equivocar. Ovejas. Las ovejas, ¿en dónde encontramos las ovejitas? ¿Para qué nos sirve una oveja? Pues para contar. ¿Para qué más nos van a servir las ovejas? Pero estaban mamadas, ellas estaban ya hartas de que las usaran y montaron una revolución. Todas las ovejas juntas en aquella granja con pancartas y haciendo arengas. No queremos más. Los granjeros no sabían qué hacer. Estaban asustados y ellas lo único que pedían era que las dejaran dormir. Estaban hartas de que las usaran como cura para el insomnio. Por fin se levantó de la cama. Él estaba ese día como cuando uno se levanta a ver un zapato, que se queda así. Así estaba. Y salió de ahí, lo primero que hizo fue empezar a sacar todo de su casa. Sacó el televisor, sacó el sofá, sacó la cama, sacó la nevera, la lavadora, sacó todo, hasta que la casa quedara completamente vacía. Luego mandó un par de mensajes y empezaron a llegar sus amigos. Empezó a dar precios por las cosas y a eso de las 8 de la noche ya no había nada. Todo lo habían comprado, se lo habían llevado. Así que él regresó a su casa vacía. A ver si así como se fueron todas las cosas, también se iba ella de su alma. Qué oscuro. Este pequeño duendecito con esas orejas puntudas y con ese sombrerito así verde se había enamorado. Se enamoró, adivinen de quién. ¿De quién se enamoró un duende? ¿De quién? Y nada más y nada menos que de la hada de los dientes. Enamorado de ella, pero ella no le paraba bolas. Así que, ¿qué hizo él? Arrancó todas las noches a pegarse golpes hasta tumbarse los dientes para que lo viniera a visitar. Vino todas las noches y lo visitó, pero cuando se le acabaron los dientes, jamás la volvió a ver. Esto era una junta directiva de princesas. Estaban todas las princesas, estaba Blancanieves, Cenicienta, la Bella Durmiente, todas las princesas reunidas por un tema en particular. Y es que ninguna podía creer que tuviera el mejor príncipe, que de hecho fuera una no princesa la que tuviera el mejor. Es que, a ver, era Caperucita Roja, la que tenía el que la veía mejor, la escuchaba mejor y se la comía mejor. Hablando de princesas, había una vez una bruja, porque también hay brujas, pero esta bruja se esforzaba tanto en ser princesa que utilizaba la escoba para barrer en lugar que para volar. Uno bien romántico, ¿cierto? Uno bien romántico, que eso no hemos tirado. Miren, él por el consejo de su abuelita era un niño muy tímido, entonces le preguntó que pues cómo hacía para poder conquistar a la niña que le gustaba. Entonces la abuelita le dijo y pues empezó a hacer avioncitos de papel. Hizo avioncitos de papel durante un mes completo. ¿Ustedes saben cuántos avioncitos de papel se puede hacer un niño durante un mes completo? Era una bolsa así de avioncitos de papel. Y entonces llegó donde ella con toda esa bolsa de avioncitos de papel y se los dio. Son para ti. Y la niña lo miró como: ¿y usted para qué me da todos esos avioncitos de papel? ¿Yo qué voy a hacer con eso? ¿Dónde los voy a meter? ¿Eso qué significa? Yo no entiendo nada. Y el niño le dijo: es que te doy todos estos avioncitos de papel porque tú eres mi cielo. No, ¿quieren más microcuentos o ya vamos con los cuentos? Más de todo. Ok.
Que muestres más. Allí estaba el ilusionista cruzado, crucificado en esa cruz. Sonrió, aún le quedaba su mejor truco. Como yo soy más como de equilibrar las cosas, voy a tirar uno así bien, bien horrible. Entonces, Marta se levanta todos los días a eso de las 6 de la mañana. Lo primero que hace es tomar su escapulario y empezar a rezar. A eso de las 8 de la mañana empieza a limpiar toda la casa. A las 10 de la mañana se pone a hacer el almuerzo. Y a las 12 pone la mesa con 2 platos, 2 pares de cubiertos, sirve y se sienta. Mira el reloj. Pasan las 2, las 4, las 6. Nadie llega. Se le va el hambre. Así que toma su plato y lo lleva a la cocina. Y deja el otro ahí, a que se llene de moscos, como tal vez se esté llenando de moscos el cuerpo de su hijo desaparecido. Ese era el tierno. Pues vamos a hablar de realidades sociales aquí. El mago. Silibín Salabán chasqueó los dedos y desapareció la injusticia. Ese mismo mago en otro truco, Silibín Salabán, chasqueó los dedos y desapareció la desigualdad. Llegó un político, chasqueó los dedos y desapareció el mago. Cerramos ahí, vamos con los gruesos, o ¿cómo sienten los microcuentos? Como que venga, explíqueme el segundo. Es que ya son muchos sin explicar. Ahorita hacemos un conversatorio si quieren. También vea por acá, no, todavía no, desde Ibagué. Ah, no, desde Bogotá. Ah, desde Ibagué. ¿Desde Ibagué o desde Bogotá? Desde Ibagué. También, sí, desde Ibagué. Es que internacionales, nos estamos volviendo famosos. Bueno, entonces vamos con los cuentos Con ya. los cuentos gruesos ya. Bueno, después de esta escena de microcuentos, de nuevo les recordamos, tenemos este espacio de cuentería, fin de cuentos, cada 15 días en este lugar bello, hermoso de La Trilla. Muchas gracias a Daniel y a todo el equipo que nos abre las puertas. También aprovechen y se comen algo muy rico porque aquí venden cosas muy ricas. Sí. Me inyectaron lo de la publicidad. Sí, te inyectaron lo de de la publicidad ya, pero sí, todo es muy rico aquí. Vamos entonces ahora con 2 cuentos más condensados, más gruesitos, donde podemos desarrollar más ideas. Allí sí les vamos a dar más oportunidad como de meternos en esa historia. ¿Qué tenemos que decir de los cuentos largos? No, nada, disfrútelos. Nada, disfrútenlos bastante. Los cinturones y vamos con eso. ¿Empiezo yo entonces? Sí, empieza para tú. equilibrar la carga. De una. Listo. Yo creo que va a necesitar el espacio, entonces sí. Te bajo las 2. No, aquí con una. Ya con eso tengo yo mi espacio para mí solo. Uy, pero se escuchó muy duro. Para contarles esta historia necesito que ustedes me regalen un poco de su imaginación. Porque nos vamos a ir a un mundo muy, pero muy pequeño. Este cuento sucede, esta historia sucede en un patio. Un patio, como cualquiera de los que ustedes conocen. Un patio después de una noche muy lluviosa, en donde había un pequeño balde. Y en ese baldecito caía una gotera que venía desde el tejado. En aquel patio se comenzó a escuchar un zumbido. Se paró justo en el borde del balde. Era la zancuda más hermosa que jamás ningún zancudo haya podido ver en su vida. O sea, imagínensela, con sus paticas delgadas, esas antenitas bien puliditas, esa puntica, ese piquito respingadito. O sea, una zancuda preciosa. Y ella estaba allí, acicalándose, peinándose sus antenitas, sus alas, allí pues disfrutando de la mañana después de aquella noche de lluvias. Cuando de repente, desde el otro lado del patio se empieza a escuchar otro zumbido, pero este era diferente.
Se paró al otro lado del balde. Era un zancudo, pero claramente este zancudo no era tan agraciado. De hecho tenía como le faltaba una antena, las alas estaban torcidas, la nariz así también como por un lado, era un zancudo pues como feo el zancudo. Pero tenía un corazón de león, o sea, era una cosa impresionante, valiente, salía todas las mañanas y lo único que ese zancudo quería era encontrar la zancuda de su vida. Y estando allí en ese balde con esa zancuda al otro lado del balde, la vio. Ay, se enamoró inmediatamente. Esa es la zancuda que yo quiero para mi vida, con la que quiero tener zancuditos, tener un hogar de zancudos y poder crecer y tener una familia juntos. Valiente, como les digo, se fue donde ella y empezó a zumbarle poemas. Empezó a zumbarle palabras bonitas. Pero aquella zancuda, bonita, pudiendo levantar cualquier zancudo bonito, dijo como que, ay no. Pero el zancudo no se rendía. Dijo, no, tengo que hacer algo. Se fue por allá y buscó una mata y de la mata sacó la savia y se peinó la única antena que tenía, así de para atrás, como todo un galán. Pero al contrario a la reacción que iba a recibir, que él esperaba que iba a recibir, pues la zancuda quedó como que, uy, este zancudo asqueroso, ¿qué? No, otra, ni lo volvió a ignorar. Pues resulta que el zancudo dijo, no, yo no me voy a rendir así de fácil. Así somos los hombres cuando nos enamoramos, ¿cierto? Hacemos lo que sea por ellas. El zancudito dijo, tengo que hacer algo para llamar la atención. ¿Ustedes qué creen que hizo ese zancudo? ¿Qué harían ustedes siendo zancudo para atraer la atención de la zancuda de sus sueños? Un acto heroico, había que hacer algo que, hijo de madre, o la rompemos o aquí no vuelvo, no, ya me quedé solterón. Hagamos lo que tengamos que hacer. Como pudo, con esas alas torcidas, voló alrededor de la gotera del balde hasta la punta allá en la teja. Y se paró ahí el borde de la teja. Estando desde ahí, la zancuda estando abajo lo miraba ya chiquitico y dijo como que ya este pendejo ¿qué va a hacer? Esperando ahí qué hacía. El zancudo al borde de la teja le rezó al santo de los zancudos, que me imagino que también se llamaba zancudo, persignación de zancudo, y se lanzó al vacío. Cuando se lanzó al vacío, la zancuda quedó como de, ¡ay, se mató! Pero el zancudito iba en el aire, él dijo, no, esto tengo que hacerlo de la mejor manera. Abrió la alita torcida que tenía y empezó a rodar en tirabuzón alrededor de la gotera. La tremenda acrobacia tenía a la zancuda absorta y decía, no, ¿qué es esto tan maravilloso? Pero ese zancudo se mató. Y venía en picada así a toda velocidad, ya a punto de estrellarse contra el agua, cuando abrió la otra ala y frenó como un paracaídas y se paró sobre el agua. La zancudita quedó atónita. Y fue a donde él a preguntarle qué le había pasado, pues por qué había hecho eso, usted es que es pendejo, se quiere matar o qué. Y el zancudito le dijo, lo hice por ti. Si quieres lo repito. Y la zancuda como que oigan a este, pero por dentro la zancuda era pensando como, si este zancudo hizo eso por mí, yo no me quiero imaginar qué más es capaz de hacer. Le entró la curiosidad y el zancudito le dijo, vamos a tomar un poco de néctar en alguna de las flores de aquí del patio. Y ella aceptó, ella dijo, vamos a ver con qué es lo que va a salir de este zancudo. Pues no les voy a contar el cuento largo, esa parte del cuento largo, porque resumidas cuentas, el zancudo la enamoró con todas sus palabras, tenía un verbo, pero ni se imaginan, la enamoró, le llamó la atención, la zancuda se encarretó con ese zancudo, obviamente, véalo, aquí está, ¡ja! Vaya busque zancudito que por ahí debe estar la zancuda. ¿Y le gustó el cuento? La zancuda y el zancudo se enamoraron. Comenzaron a salir agarraditos de las patas, a volar por el patio, se metían a comer flores detrás de las... Ah, bueno, aquí viene un paréntesis importante en clases de biología. Resulta sucede que los zancudos no se alimentan de sangre como todo el mundo cree. Los zancudos se alimentan de néctar. Son las zancudas las que se alimentan de sangre cuando quedan... Pues resulta y sucede que en el amor de estos dos zancudos, detrás de una mata que lo consumaron, la zancudita quedó embarazada. Ese zancudo estaba feliz. Por fin voy a ser papá, por fin voy a tener sanganitos, por fin voy a hacer algo que quería hacer toda la vida y con la zancuda más preciosa de todo el patio. Estaba feliz, pero ella con su embarazo pues empezó a tener otro tipo de síntomas.
y empezó a tener otro tipo de comportamientos. Le empezó a dar hambre. Y como le dio hambre, le pasó lo que le pasa a la mayoría de las mujeres cuando les da hambre. Pues le da mal genio. Pero ella entonces, el zancudito era ahí pendiente de ella, le traía flores de todos los colores, de todos los sabores, ella comía pero no saciaba el hambre, ella necesitaba otra fuente de alimentación. Y cuando vio que el zancudito no servía para nada, porque esos zancudos no sirven para nada, pues se fue a buscar su propia comida. A escondidas de él, mientras él iba buscando flores, arrancó por toda la casa, se metió detrás del patio de las matas, por allá hay unos Miamis que había más de bonitos, y se metió al corredor y empezó a volar por la mitad del corredor. Y en el corredor veía cosas que no había visto antes. Había cuadros gigantes, había bueno, para ella no era un bombillo, para ella era como un sol, una estrella ahí brillante, gigante, unas puertas, y por allá adelante vio un marco de puerta enorme, una cosa así gigante, una entrada a algo. Se metió a través de ese portal y cuando entró en la habitación vio todo lo que ve un zancudo. Ustedes se imaginarán que vio un zancudo. Montañas gigantes artificiales creadas por los seres humanos. Para nosotros podía ser un chifoniero, un closet, una cama, pero para ella eran unas cosas enormes. Y entró allí, y en cuanto entró, ¡ay, ese olorcito! Se venía un olor así como cuando ustedes pasan por el lado de una panadería y sienten el olor a parva recién hechecito. ¡Ay! ¿De dónde vendrá ese olor?, decía ella. Y siguió volando por la habitación mirando a ver de dónde venía el olor. Cuando allá, al fondo de la habitación, vio el origen del olor. Un cachorro de ser humano, un bebecito, piernoncito, cachetoncito, rosadito. La zancuda estaba ahí como que, ¡ay, qué rico! Como para morder los cachetes. Y se fue directico para donde el niño estaba a punto de llegar para succionarle la sangre, cuando antes de llegar donde el bebé, dos manos gigantes enormes llegaron y acabaron con su vida. Resulta y sucede que antes de que ella abandonara el patio, el zancudito se dio cuenta y la persiguió. Pasó por el corredor, pasó por el portal de la habitación y estaba a punto de entrar a la habitación cuando enfrente de él vio la macabra escena. Cómo ese horrible ser humano había asesinado a la mujer, a la zancuda de sus sueños. El zancudo estaba muy triste. ¿Cómo puede ser posible? Pero presa del pánico, lo único que se le ocurrió fue salir volando de aquel lugar para no correr con el mismo destino. Y se fue de regreso al patio a llorar y a gritar y a desgarrarse las... No eran vestiduras, pero se desgarraba y decía como, no, pero ahora qué voy a hacer, ya mis sueños están muertos, me mataron a la zancuda de mis sueños, ya no tengo mis hijos, también estaban allí. Desesperado, lo único que se le ocurrió fue meterse detrás de una de esas matas a beber néctar hasta embriagarse. Y cuando estaba totalmente borracho, las ideas se le empezaron a cuajar en la cabeza. Decía, debo encontrar una manera de vengarme de ese maldito humano. Debo encontrar una manera de vengar la muerte de mi amada. Y así fue. En medio de la borrachera, esperó que anocheciera. Se fue por el corredor, llegó al portal, entró a la habitación, pero como ya estaba de noche, lo que veía eran sombras. Y en la cama donde estaba el bebé al principio, ya había una montaña gigante. Él decía, ese debe ser él. El zancudo se fue hasta allá, se paró sobre la oreja y empezó a decirle, malnacido, me dejaste sin amada, me dejaste sin hijos, me dejaste solo. Pero obviamente el humano que estaba allí lo único que escuchaba era el zzz, zzz, zzz. Y ese es el motivo por el que los zancudos no nos dejan dormir en la noche. Bueno, ese cuento se llama La tragedia del zancudo, es un cuento de autoría, de mi propia autoría. Hace tiempo no lo sacaba a pasear, ese cuentico estaba guardado. Esperemos que Alejandra se está poniendo en condiciones. ¿Ya lo prendió? No, todavía no, venga. Ah, sí, ya está prendido. Está prendido pero no está conectado. Yo creo que te tienes que remar allá.
Daniela, auxilio. Ya, ya. Ah, sí, ya, ahora sí. Sabes que te mentí, si te había escuchado ese cuento. Sí, todas mienten. Sí, te había escuchado ese cuento, pero es que todas mienten. Pero no sé cuándo te lo escuché. Pero hace días no lo contaba, hace cuentos lleva ya por ahí 2 añitos de haber nacido y ahí le ha ido dando vida a los zancuditos. Cuando uno me dice como que yo no vuelvo a matar un zancudo. De hecho, lo iba a matar acá y yo dije, no, me tiro en el cuento. ¿Cómo lo? Sí, sí. Bueno, Aleja, te dejo con tu cuento. Sí. ¿Cómo les pareció este cuento? ¿Les dolió? ¿Les dolió esa primera vez? Bueno. Bueno, los dejo con Alejandra Arango, recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Ay, Dios. Vamos a sentar por acá. Bueno, este cuento ha visto la luz tan poquitas veces, ustedes no saben cuánto. O sea, de hecho, a ver, los cuenteros como que tenemos un repertorio de cuentos y es muy curioso porque cuando uno se va a parar a contar cuentos, los cuentos como que quieren salir. Literal, o sea, como que uno dice, bueno, ¿qué voy a contar hoy? Y hay cuentos que dicen como yo, pero hay uno que te dice como, uy, hoy te toca a ti. Y este cuento es de ese tipo de cuentos que fue como, yo me levanté hoy diciendo, este cuento tiene que ser contado hoy, porque la verdad es que está gritando más alto que todos los cuentos, entonces le tocó. Este cuento, fue madre, yo creo que se ha sido contado por unas 4 veces, o sea, entonces son súper afortunados en escucharlo. Mentiras. Mentiras, no. Denme un segundo. Eso no hace parte del cuento. No, yo creo que ya, ¿cierto? Ya. Este cuento empieza, imaginemos todos que estamos fuera del mundo y estamos viendo el mundo de lejos. Luego imaginemos que le hacemos zoom y empezamos a ver los continentes y los océanos. Y luego hacemos más zoom y en medio del océano vemos varias islas. Le hacemos aún más zoom y tomamos una de esas islas que son tan pequeñas que ni siquiera aparecen en el mapa. Ahí es donde ocurre esta historia. Y ocurre hace millones y millones de años. Imagínense que era una isla de hombres y mujeres que exploraban el mundo, pero en algún momento tuvieron que asentarse y justo se quedaron ahí. Allí había un niño que estaba completamente enamorado de su papá, que era uno de los exploradores que seguía haciendo lo que sus ancestros hacían. Él navegaba las aguas, buscaba otros territorios y su papá era su héroe. Hasta que un día, muy pequeño, lo miró y le dijo: hijo, si no regreso, mírame, no dejes que las algas crezcan bajo tus pies. El niño no entendió muy bien eso, pero para resumir la historia, el papá no volvió. Ahora, como era uno de esos exploradores tan conocidos en la isla, le hicieron un monumento y en la mitad de uno de los parques estaba su papá. Y el niño seguía ahí yendo a buscarlo, pensándose que era lo que había querido decir su papá con eso de que no dejara que las algas crecieran bajo sus pies. El problema fue cuando empezó a crecer y le empezaron a decir la verdad de su papá, que se había enloquecido, que en realidad era buen explorador, pero al final de sus días se le veía andando como un loco hacia el mar, se le veía gritándole al mar. De hecho, que había llevado a toda la embarcación a perderse en el océano solamente porque él estaba obsesionado con ir en búsqueda de una isla que era una leyenda, una isla que supuestamente se perdía. Y es que, a ver,
La leyenda de Cocobolo era una leyenda bastante antigua que decía que había una isla que siempre se movía y desaparecía y volvía a aparecer en lugares diferentes, pero que ni siquiera el mejor explorador de aguas había podido llegar a ella. Y que el papá de él creía en esa leyenda que le contaban a los niños pequeños. Y justo por eso es que seguramente todos en esa embarcación habían muerto. Así que el niño creció con un profundo odio y resentimiento. Tanto odio y resentimiento tuvo que se quitó el apellido. Tanto odio y resentimiento tuvo que, a pesar de que también tenía que ver como un poco su carrera con el agua, en realidad no era explorador, era más bien mercader. Tanto que se fue a vivir mejor con la alta sociedad con la que su papá nunca quiso tener nada. Pero es muy curioso porque cuando eso ocurre, generalmente los hijos se parecen mucho a los papás. Se parecen más de lo que se parecerían normalmente. Entonces, a pesar de que se había quitado el apellido, a pesar de que había empezado a frecuentar las personas que su papá nunca había frecuentado, todo el mundo sabía que era el hijo de él. A él le iba bastante bien, pero bastante bien. Tanto que tenía una esposa que era así como la zancuda. O sea, era la esposa más linda de toda la isla. Tanto que tenía demasiado dinero, así que se había podido comprar una de las casas más lindas de toda la isla. Tanto que tenía un montón de contactos y todo el mundo lo saludaba todo el tiempo, hacía reír en las fiestas. Hasta que un día soñó con su papá. Y cuando se levantó, vio que la cama estaba llena de arena y que en los pies tenía algas. Y vio a su esposa dormir al lado, se levantó, pensó que era un sueño o algo así, pero cuando su esposa vio las algas y vio toda la arena, se dio cuenta que no, él no supo qué hacer, salió corriendo hacia el baño, se quitó las algas como pudo, se quitó la arena y salió a caminar. No, me estoy enloqueciendo, no debe ser nada. El problema fue que pasó al día siguiente a ese día, al día siguiente a ese día, y luego de eso, él dijo, yo tengo que ir donde el curandero de la isla. Fue donde el curandero y el curandero le dijo, la verdad es que yo no tengo nada para esto, pero lo que podemos hacer es echarte pegante por todo el cuerpo para que dejes de sacar arena, y con las algas pues yo solamente recomiendo la amputación. A ver, tampoco estaba tan grave para la amputación, ¿cierto? Tampoco estaba tan grave. Entonces él decidió que listo, que todos los días se iba a empezar a echar pegante para dormir y que si se levantaba con algas, él simplemente se las iba a quitar y nada más. El problema era que los sueños eran repetitivos. Siempre estaba su papá diciendo, recuerda, hijo, recuerda, no dejes que las algas crezcan bajo tus pies. Y cuando empezó a hacerlo del colbón, todo empeoró. Ahora no era solamente la sábana, era toda la habitación la que estaba llena de arena cuando él se levantaba. De hecho, empezaron las voces diciéndole que fuera al océano. Y en algún momento, de tanta desesperación, este hombre gritó al cielo y le pidió a su papá que por favor le dijera qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que quería, qué tenía que hacer con esas algas. Y esa noche lo soñó. El papá le dijo que lo buscara. Fue así como este hombre se paró ante toda la isla y empezó a ofrecer dinero a ver quién se iba con él a una expedición para buscar justo la isla que estaba buscando su papá, pues que era la única pista que tenía, a buscar Cocobolo. Un montón de hombres dijeron que sí por el dinero. Se fueron con él y embarcaron hacia esa travesía que la verdad no tenía pies y cabeza, pero pues había dinero de por medio. Cuando se fueron, atravesaron mareas, noches, tormentas y en algún momento divisaron a Cocobolo.
Cuando divisaron a Cocobolo, la persiguieron durante 2 semanas y por fin embarcaron en la isla donde nadie más había podido embarcar hasta ese momento. Pero cuando llegaron a la isla lo recibieron un montón de jaguares y empezaron a correr cada uno por su lado, y ese hombre se mete a una de las cuevas y empieza a llover como nunca antes había visto en su vida. Y como hacía ya tanto frío, tomó algunos leños y prendió el fuego. Pero cuando prendió el fuego, ¡ey! ¡Ey! ¡Ey, no me quemes! ¡Ey, ey, ey! ¡No me quemes! ¿Qué? ¿Qué? Apágalo. Entonces, apago el fuego. ¿Qué pasa? ¿Quién sos? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué me estás quemando? No, es que yo vengo a buscar a mi papá. Hijo, ¿eres tú? Hijo, ¿eres tú? ¿Papá? Hijo, no puedo creer que estés aquí. ¿Dónde estás? La cueva era lo suficientemente pequeña para saber que si su papá estaba ahí, pues tenía que verlo, a pesar de la oscuridad. Y ahí fue cuando el papá le confesó que era la isla. El hijo no podía creerlo, evidentemente. Entonces empezó a gritar y a decir, ¿cómo así que es la isla? ¿Cómo así que usted es la isla? Y el papá le dijo, hijo, sí, yo soy la isla. Y así como yo, eres tú. También eres un hombre isla. Y a pesar de que te dije que no dejaras que las algas crecieran bajo tus pies, en algún momento será inevitable. Te volverás una isla como yo. El hombre no lo aceptó. Así como pudo, salió corriendo, encontró a los hombres que pudo y se devolvió para su isla natal. Cuando se devolvió para su isla natal sabía lo que pasaría, porque la última vez que había intentado poner colbón por toda su piel, todo había empeorado. Así que se fue por la solución más radical: que le taparan todos los poros de la piel posibles y que lo amputaran. El problema fue que todos en el pueblo o en la isla empezaron a decir lo mismo que decían de su papá, que este hombre se había enloquecido, porque además empezó a gastar cada centavo para poder encontrarle solución a lo que era inevitable. Y en algún momento, en una noche, ya cuando su esposa lo había dejado, cuando en realidad ya no tenía tanto dinero, vio como todo ese material que le habían puesto en los poros empezó a hacer repulsión y empezó a salir arena por todos lados. Así que salió de su casa como pudo. Y la gente del pueblo empezó a ver como un hombre que ya era muñones se transformaba poco a poco en una isla. Y como sabemos que la gente le tiene mucho miedo a lo desconocido, todos empezaron a perseguirlo en una torba furiosa, pero como si fuera Frankenstein. Todos y cada uno empezaron a perseguirlo, y ese hombre arrastrándose se veía como se volvía cada vez una montaña, como le empezaban a salir por todos lados algas, y en algún momento, cuando estaba ahí en la punta para ya volverse mar, empezó a sentir como el calor de las antorchas de las personas del pueblo se sentía por cada uno de sus poros de la piel, o sea, por cada arena. Se empezaba a recorrer por todos lados y sentía como poco a poco se iba quemando, hasta que en algún momento sintió como algo lo jalaba desde el fondo del mar. Y cuando se dio cuenta, ya estaba mar adentro, dándose cuenta que su papá era quien lo había rescatado. Ahora Cocobolo no era una isla, eran 2 islas, papá e hijo, que se ocultaban y volvían a aparecer en el mar.
Oiga, que como, como que... ¿Esa historia de dónde viene, Aleja? Esa historia es de un libro, pues que no me acuerdo quién es el autor, ya voy a buscar y les digo. Se llama Cuentos Extraordinarios, esperen, ya la buscar, es que hace mucho no lo cuento de verdad. Te lo pregunto porque en San Juan de Urabá, si no estoy mal, nace una isla cada cierto tiempo. ¿En serio? No sabía. Sale del mar, pues es como una, es que no sé cómo decirlo, no lo llaman una isla porque es que es un montón de tierra que sale allá, pero es como una formación, pues, no sé qué vaina, no soy geotrópico ni nada relacionado con la vaina, geólogo. A ver, es del libro Cuentos extraños para niños peculiares. El cuento se llama Cocobolo y es de Ramson Riggs. Qué lindo de cuento. Pero sí, me parece muy curioso porque si hay islas que salen así y se van. Es que la historia de San Juan de Urabá es eso. Esa isla nadie sabe cuándo sale porque la gente despierta un día y está ahí. Y despierta un día y ya no está. A que busquen esa historia, es muy interesante. Debe ser Cocobolo, ya saben. Y es un lugar turístico muy interesante cuando sale porque la gente va a hacer sancochos allá y... Pero allá vive gente, ¿o qué? ¿Cómo No, la isla eso? sale y se esconde. La gente vive en el Golfo, pues ahí en Golfo Urabá. Qué cool. No sabía que eso pasaba de verdad. Pero sí, qué gran historia. Es una muy buena historia y eso que casi nunca la saco. Espero que les haya gustado. ¿Les dolió? Les voy a preguntar eso toda la noche. Yo sí creo. Bueno, ¿quieres que contemos algunos cuentos cortos como para que cerremos y nos vayamos también como confundidos o cerramos de una vez? Como ustedes quieran. Este final trágico. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ha estado la noche? ¿Qué tal les ha parecido los cuentos? A los que no hayan escuchado cuentos. Maravillosa, qué palabra. Ay, me encanta. Me generan emociones muy bonitas. ¿Y a usted le dolió? Ahí Es como- que no me acuerdo. Él no nos Le dijo está nunca el nombre, es cierto, y le nunca está se lo preguntando, preguntamos. es ¿Cómo es que te llamas? Ya para acabar la función. que ya para aquí. Simón, ¿te dolió? Pues es su primera vez, ¿te dolió? Fue tolerable. Ay. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, Bueno, no. ¿Quieren como unos microcuentos o quieren que ya cerremos? microcuente, espera a dormir. Ya, para que empecemos otra vez. No, muchacha. Aquí tenemos no. una regla que no olvidó Señora, usted que decirla. estas son horas de llegar. Señora, por Dios. Se nos olvidó decirla y aquí tenemos unas reglas que cuando llega gente la aplaudimos. Tiene que contar un secreto. Pues porque la gente que llega Ya está tarde la tapa cuenta del secretos. chisme. ¿Cierto que la gente que llegó tarde cuenta secretos? Todos contaron. ¿Cierto que sí? Todos. Ustedes porque llegaron a tiempo, pero ¿cierto que todos contaron? ¿Sí ven? Cuéntanos un secreto. Todos estamos aquí sin presionarte. Aleja está como yo dicto. Ok. Yo dicto clases en la colegiatura, pues soy profe de la entre otras cosas que hago. Y allá yo siempre que llego con los estudiantes como para romper el hielo, yo venga alguien que me cuente un chisme. Y casi siempre me cuentan historias de otros profesores y yo, bueno, yo aquí no tengo nada que opinar. Yo no voy a hablar de mis colegas. Pero es muy chistoso y rompe el hielo, funciona. ¿Qué? Tiramos el último cuento, Un el microcuento para despedirnos, para microcuento. irnos así como con una emoción de ay, la isla donde el papá se llevó el niño, el hijo. ¿Qué? ¿Pero les pareció ese cuento triste? Sí. Ay, no, sí. Yo no sé contar cuentos alegres. Esto es lo más alegre que tengo. Ay, no. Pero porque es triste. Ay, no. No saben que me rindo. Yo solamente tengo un cuento muy lindo y ese es el microcuento del niño con los avioncitos. Ya, de resto. Listo, como para evitar los dolores de cabeza con las terminadas, porque las terminadas son muy duras. Contemos cuento corto, cerramos y nos vamos con el karaoke. ¿Cómo están afinando de voz para el karaoke? Estamos buenos para el karaoke, ¿sí o qué? Ahorita vamos a pasar un cuadernito, tecnología de última punta. Ustedes se van a apuntar en el orden que vayamos poniendo las canciones, karaoke, y nos vamos a quedar hasta la hora que nos deje Daniel quedarnos. Hasta las 15, ¿cierto? Hasta las 6 de la mañana. Aleja, Bueno. lanzamos el último. Va. Vas tú. ¿Quieren que Sebas,
o yo cuente el último microcuento primero? Pero ¿qué es eso? Bueno, voy a contar este cuento, realmente es de la tradición árabe, si no estoy mal, pero le hizo una transformación Gabriel García Márquez y yo le hice otra transformación más, así que es una versión extra libre pues del cuento. Resulta y sucede que llegaron a una cafetería, a un café que se llama La Trilla y pidieron Resulta y sucede que estaba allí el patrón con su trabajador. Y el trabajador llegó y le dijo al patrón: patrón, acabé de llegar del mercado, usted no se adivina quién me encontré. Y el patrón como que, ¿qué pasó? No, qué susto tan hijo de madre, usted no sabe, yo estaba ya comprando las verduras, las frutas para el almuerzo que usted me mandó a comprar, ¿se acuerda? Y ahí enfrente mío nada más y nada menos estaba la mismísima parca, la muerte. Y entonces, mijo, ¿usted qué hizo? Le pregunta el patrón. ¿Qué hice? Lo que haría cualquiera, arranqué a correr, me vine para acá y aquí estoy contándole a usted. No, mijo, le va a tocar bolas. Vea, tenga plata, coja el carro, coja lo que necesite y se va ya mismo para Pereira. Y eso hizo, cogió el carro, cogió plata, todo lo que tenía y se fue para Pereira. Cuando el patrón esa misma tarde ya no tenía trabajador, entonces se fue él mismo a comprar las cosas. Llegó a la placita, se estaba comprando ahí las verduras y las cosas cuando se encontró, adivinen a quién. A la mismísima parca. Pero el patrón no le tenía miedo a nada y le dijo como que: oiga, señora muerte, ¿usted por qué me asustó al muchacho? Vea que me tocó mandarlo para otro lado. Y la muerte le respondió: ¿cómo así? La asustada era yo, porque me lo encontré aquí esta mañana y me lo tenía que encontrar ahorita por la tarde en Pereira. Ellos dos eran amantes, pero estos sí eran amantes de verdad. Él tenía esposa y ella estaba cansada de ser su amante. Entonces le dijo que le iba a contar absolutamente todo a su esposa, que la iba a llamar, mejor dicho, que no la iba a llamar, que iba a ir hasta su casa y se lo iba a contar todo. Ese hombre se puso de todos los colores y salió corriendo para la floristería a comprar el ramo más lindo de flores que pudo conseguir. Después llegó para su casa y cuando abrió la puerta, se encontró a su mujer trapeando, como si nada. Ve, mijo, y ese ramo, ¿cómo así? ¿Aquí no ha llamado nadie? No, nadie. Ve, y nadie ha venido. Nadie ha venido, dijo la esposa poniendo su pie en la última gota de sangre. El aplauso de... Se cortó. Se cortó. Bueno, esto fue A Fin de Cuentos. Muchísimas gracias.